Buenos días, tardes o noches mi querida comunidad, hoy estamos en otro nuevo video para el canal. Recuerden que ninguna de las historias me pertenecen, todos sus derechos a sus respectivos autores, link en la descripción. Y sin más preámbulo empecemos. Capítulo 93. Axel und. Modo super salvaje. ¿Qué quieres decir con que no vas a aceptar la propuesta? ¿Por qué? ¿No mostramos suficiente sinceridad? Nosotros personalmente vinimos a Italia desde Rusia, nos ponemos en peligro al llegar justo en medio de tu territorio, te ofrecemos tantos beneficios junto con el matrimonio, y tú estás rechazando la propuesta. ¿Crees que mi hijo y nuestra familia no son lo suficientemente buenos para ti? De pie en la plataforma elevada, Andrei Mikhailov estaba junto con su hijo Maximilian, su hermano Sergei y algunos otros de sus hombres, mientras que los Valentino estaban al otro lado. Alessandro y Francesca intercambiaron miradas. Fue como habían temido. Los Mikhailov los estaban arrinconando. Si rechazan, los amenazan con guerras comerciales y de pandillas, dejándolos con la única opción de aceptar. También vale la pena preguntarse de dónde obtienen los Mikhailov esta confianza. No puede ser un farol, ¿verdad? Los Mikhailov definitivamente tienen algunas cartas bajo la manga. Por eso no les queda más remedio que hacer un sacrificio. Francesca sacudió la cabeza con pesar. En realidad, nos hubiera gustado mucho considerar la opción, pero la cuestión es, nuestra hija ya está comprometida. Dijo, lanzando la bomba que tomó a Mikhailov completamente inconsciente. ¿Qué? ¿Qué carajo? Exclamó Maximilian. ¿Qué? ¿Es esto una broma o algo así? Preguntó Andrei con rabia. Alessandro sacudió la cabeza, fingiendo parecer indefenso. Ya sabes cómo es ella, siempre haciendo lo que le da la gana. Dijo, señalando a lo lejos, donde Axel y Martina estaban hablando, parecían una pareja. Axel und. Dijo Francesca, mirando también a la joven pareja. Junto con todos los demás. Aparentemente, ella se enamoró de él durante su tiempo juntos en Hogwarts. Confío en que ya debes haber oído hablar de los rumores sobre ellos dos. Preguntó Francesca. No, no te atrevas a engañarnos. Esos son solo rumores sobre su amistad y el mocoso no tiene antecedentes. Dijo Sergei, sacudiendo la cabeza con furia. Si lo que dijiste es cierto, ¿por qué nunca nos hemos enterado del compromiso? Alejandro suspiró. Andrei, ella ya tenía 16 años y no estaba comprometida, y como finalmente había alguien que le gustaba, no nos opusimos. Lo hemos mantenido en secreto por ahora mientras demuestra que es digno de Martina. Dijo con algo de dolor, parte del cual era realmente real. Verla caminar junto a Axel le hizo darse cuenta de lo mucho que había crecido su pequeña. A ella realmente le gusta él. Enzo intervino. No podemos hacer nada ahora. Andrei miró detenidamente a la familia de mentirosos y sacudió la cabeza con ira. Bien. ¿Quieres jugar así? Entonces así jugaremos. Dijo, sacando a Maximilian, junto con el resto de sus hombres. Escucha Máximo, esto es lo que harás. Valentinos no sabía de qué estaban hablando padre e hijo, pero los dos tenían sonrisas crueles en sus rostros cuando terminaron. ¿Qué están planeando? Endo preguntó a sus padres. Alejandro se encogió de hombros. Me supera. Pero tengo a mi hombre para que permanezca en guardia. Tan pronto como toquen sus varitas, caerán. Muy pronto, Maximilian se fue y comenzó a enfrentarse a Axel y Martina. ¿Estamos haciendo lo correcto? Involucrar al niño en todo esto. Murmuró María, la prometida de Enzo, mientras miraba la escena, haciendo que los Valentinos se sintieran culpables. Francesca suspiró. Ninguna opción es correcta en este momento. Estamos eligiendo uno de los males menores. Las opciones alternativas habrían resultado en la pérdida de múltiples vidas y bienes. Dijo, mirando a Axel con lástima. Es un buen chico y una gran pareja para Martina. Hemos decidido aceptarlo como su prometido. Estará bajo nuestra protección a partir de ahora. Dijo con una expresión complicada. Aceptar la propuesta nunca fue una opción. Por alguna razón, Martina siente un odio inmenso por los Mikhailov. Entonces, Francesca nunca permitiría que su hija se casara con un miembro de esa familia. La otra opción que queda sería la guerra. Entonces sí, hacer que Axel cargue con la culpa es la única opción. Alejandro asintió. En general, diría que es un bastardo con suerte.
A partir de ahora tendrá todo el respaldo de la familia Valentino y la posibilidad de casarse con Martina. Dijo, enfatizando el nombre de su hija. ¿Qué tan bueno es eso? Enfrentar un poco de fricción por parte de los Mikhailov no es nada en comparación. Maldita sea, papá. En cambio, debería agradecernos por ello. Dijo Enzo, haciendo que María suspirara ante este dúo de padre e hijo. Pero en ese momento, una conmoción llamó su atención. Chicos, ¿qué está pasando allí? Preguntó María, señalando a lo lejos. Mientras seguían hablando, Maximilian había empezado a enfrentarse a Axel y Martina, su voz se hacía cada vez más fuerte, atrayendo cada vez más atención. Esto es malo. Dijo Francesca mientras Axel era retado a duelo. No le gustaban las consecuencias si Axel realmente perdía. ¿Qué diablos es ese ridículo desafío? El niño debería rechazarlo de inmediato. Dijo Alessandro con una burla. Se trataba de un acuerdo totalmente unilateral que Axel debería rechazar definitivamente. Aún hay tiempo. Aún no ha recogido el guante. ¿Por qué no podemos simplemente dejar que los guardias derriben al mocoso Mikhailov? Sugirió Enzo esperanzadamente. Resolverá el problema y también le dará a ese tipo una paliza que tanto necesita. Francesca sacudió la cabeza con un suspiro. No podemos, Enzo, por muy tentador que parezca. Técnicamente no está rompiendo ninguna regla. Solo está desafiando a Axel a duelo. Muy injusto, pero no deja de ser un duelo, propuesto formalmente tirando el guante. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Maximilian es mayor y ha estado luchando y entrenando durante años. Se acabará en cuanto Axel recoja el guante. Dijo María razonablemente. Maximilian ha crecido en un ambiente extremadamente favorable para hacerte bueno peleando. Por supuesto, a Axel le resultaría difícil enfrentarse a un enemigo así. Alessandro se encogió de hombros. Bueno, solo podemos esperar que rechace. El chico tiene bolas de acero. A ver si tiene la sensatez suficiente para seguir adelante. Luchar. Luchar. Vamos. Duelo. Recoge el guante. El clamor de la multitud era cada vez más fuerte, haciendo que Axel se molestara cada vez más, y la sonrisa burlona en el rostro de Mikhailov que estaba justo frente a él no estaba ayudando. Tenía que tomar una decisión. Está bien, lo aceptaré. Dijo finalmente, haciendo crujir sus nudillos mientras una ovación se elevaba entre la multitud. Como ya estaba jodido si este tipo proponía el duelo o no, le agradecía la oportunidad de aliviar algo de su ira. Pero tengo mis condiciones. Añadió. Al ver la expresión de confusión en el rostro de Maximilian, Axel le dirigió una mirada burlancia. ¿Qué? ¿Crees que soy un idiota que aceptaría un duelo tan ridículo? ¿Pierdo mucho con mi derrota, pero no gano absolutamente nada si gano? Preguntó, mirando al chico como si fuera un idiota. Maximilian soltó una risa desdeñosa. ¿Crees que puedes ganar? ¿De verdad lo haces? Genial entonces. ¿Cuáles son sus condiciones? Axel pareció pensar en ello. En primer lugar, no quiero ninguna interferencia hasta que uno de nosotros esté inconsciente. Hubo varias risas por todos lados, la más fuerte fue la de los Mikhailov. Bien, ¿qué más quieres? El segundo es, por supuesto, un cuchillo de tu familia. Uno como este. Dijo, sacando el cuchillo Valentino, provocando un revuelo entre la multitud. Miró hacia la plataforma elevada no muy lejos, donde estaban los Valentino. Escuché que se supone que me otorga amistad y protección. Dijo sarcásticamente, sus palabras tenían un significado diferente para los Valentino, quienes sabían que lo habían jodido. Martina, que estaba a su lado, se sintió como atravesada por un cuchillo al recordar el momento en que tenía el cuchillo brillante que contenía el escudo de su familia. Estos cuchillos, en Mafia Families representan que tienes la amistad y protección de esa familia. ¿Pero qué hicieron después de eso? Lo jodió. Hasta aquí la amistad y protección. Pensó mortificada, viéndolo tener que lidiar con el lío en el que se encontraba actualmente atrapado debido a ella. ¿Qué carajo? ¿Crees que le daremos eso a alguien como tú? Maximilian estaba furioso. Era un honor que poseían muy pocos individuos seleccionados. Nadie como Axel no debería ni pensar en ello. Axel se encogió de hombros. Entonces no hay trato. Dijo casualmente. ¿Por qué pide el cuchillo de la familia Mikhailov? Bueno, no quiere meterse en muchos problemas por un solo duelo.
Al menos les impediría actuar abiertamente contra él. Si todavía intentan otras cosas, bueno, todavía tendría el cuchillo para frotarles la cara, como recordatorio de su gran humillación. Ante esta demanda, Maximilian tuvo que pedir ayuda a su padre. Un cuchillo familiar no es algo que se pueda repartir casualmente. Pero Andrei simplemente dio el visto bueno, señal. No creía que el tipo realmente pudiera ganar. Maximilian una vez más se envaneció. Bien, estoy de acuerdo con los términos. ¿Aceptas mis términos?, preguntó, tomando distancia mientras la multitud formaba un círculo a su alrededor, y Axel no pudo evitar notar que el tipo todavía no había intentado sacar su varita. Debe pensar que está siendo muy inteligente, pensó Axel. Pero realmente el tipo había desperdiciado cualquier posibilidad de ganar cuando decidió empujarlo. Axel se encogió de hombros. Lo aceptaré. ¿Estás listo para batirte en duelo con un niño de 13 años? Preguntó burlonamente. ¿Un donmane de 13 años que tiene el descaro de mirar siquiera a alguien como Martina? Puedes apostar tu trasero jodido por la escoba a que lo soy, insecto cazador de soplones. Respondió Maximilian. Recoge rápidamente el guante para que pueda darte una paliza. Gritó en medio de las risas burlonas de la multitud. Los puños de Axel se apretaron. Pero antes de que pudiera hacer algo, Martina, que estaba a su lado, le apretó la mano con mucha fuerza. ¿Diablos? Con cierta sorpresa, notó que en realidad le temblaban las manos. ¿Qué? Al darse vuelta para mirarla, quedó desconcertado al ver rastros de lágrimas en sus ojos. ¿Qué pasa con usted? Nunca antes había visto a Martina tan vulnerable. Ni siquiera frente a criaturas XXXXX. Martina le apretó la mano con fuerza. Por favor, no pierdas. Realmente no quiero casarme con ese tipo. Dijo en voz baja, su voz sonaba tímida y temblorosa. Axel intentó comprender la situación. Si pierde, los Valentino no tendrán excusa para rechazar la propuesta, lo que podría llevar a la guerra, algo que ella no permitiría que sucediera si fuera por su culpa. Significaría que ella planea aceptar el matrimonio si él pierde. Entonces, era comprensible que ella no quisiera que él perdiera. Pero eso todavía no explica completamente la situación actual. Algo anda mal con Martina, desde que supo de los Mikhailov. Como que ella parece un poco fuera de lugar desde ayer, como su oplumancia se activaba cada vez que mencionaban a los Mikhailov, como él veía rastros de rabia destellar en sus ojos de vez en cuando, y como ella había estado bastante nervioso desde el comienzo de la fiesta. Ha tratado de ignorarlo, pero ya ha tenido suficiente. Axel la miró a los ojos. Legilimancia. Y usó legilimancia en Martina para entrar en su mente. No se sentía culpable por haberlo hecho todo. Él simplemente lo tomaría como una venganza por cuando ella intentó leer su mente en su segundo encuentro. Y, como si quisiera que él mirara, sus escudos extremadamente fuertes estaban sueltos en ese momento, permitiéndole deslizarse fácilmente en su mente usando la legilimancia del sistema. Era muy superior en comparación con el conocimiento ordinario de oplumancia que poseen las otras familias. Había cosas que podías hacer con él que no eran posibles con otros legilimens. Y había estado entrenando con él todos los días. Así, pudo ingresar con éxito. La mente de Martina estaba actualmente caótica, y con sus habilidades mejoradas, rápidamente navegó hacia la razón de este desastre, entrando en un recuerdo que había estado en la superficie de su mente. Son más jóvenes. Martina parece tener 12 años, mientras que Maximilian parece tener alrededor de 16. Cuando se encuentran, Maximilian le sonríe a Martina mientras finge ser un caballero. Pero, tan pronto como están solos, intenta tocarla de manera inapropiada. ¿Qué estás haciendo? Tienes deseos de morir. Martina lo aleja. Maximilian sonríe y vuelve a dar un paso adelante. ¿Ah, sí? ¿Y luego empezar una guerra entre nuestras familias? Él ríe. Algún día vas a ser mía, Martina. ¿Por qué te resistes? Vuelve a intentarlo, pero Martina lo rechaza. Nunca vuelvas a intentar acercarte a mí. Nunca me casaré con alguien como tú. Ella dice, con sus ojos brillando de color púrpura. Axel salió del recuerdo mientras miraba a Martina sorprendido. La legitimidad es muy rápida, por lo que ni siquiera había pasado un segundo cuando Axel entró y salió de su mente.
Pero al tener un dominio de la oplumancia, los ojos de Martina se abrieron con horror al darse cuenta de lo que acababa de suceder. Acabas de... Oplumancia máxima. Axel se alejó de ella, ignorándola por completo mientras comenzaba a arrastrarla suavemente fuera del círculo. Martina no sabía qué hacer en esta situación. «Axel». Ella gritó, pero Axel la ignoró por completo mientras la escoltaba afuera. Actualmente tenía la cabeza agacha y su largo cabello obstruía la mayor parte de su rostro. Pero pudo ver que tenía la mandíbula apretada y las venas de su cuello sobresalidas. «No dejes que nadie interfiera». Eso fue todo lo que le dijo, su voz salió reprimida. Cuando se dio la vuelta, su rostro había vuelto a la normalidad. Pero su tez era ligeramente azul y parecía emitir casi una vibra inhumana. «Vamos a empezar», dijo, mirando a Maximilian sin emoción. Aunque las venas alrededor de sus ojos y frente se habían vuelto azules, haciéndolas visibles. Volviendo al guante, la punta de sus zapatos Oxford se levantó y suavemente puso el guante en su mano. «Salud». Una ovación se elevó entre la multitud cuando Axel tomó el guante, iniciando el duelo. Todo el mundo temía que Axel se echara atrás, pero ahora que lo ha aprendido, tienen más diversión garantizada. «Joder, por fin», dijo Maximilian, moviendo la mano para finalmente sacar la varita de su funda sin que le dispararan. Pero cuando movió su mano, su varita no llegó a su mano, lo que le hizo fruncir el ceño. Solo se alegraba de enfrentarse a un aficionado que todavía no había hecho ningún movimiento, o podría haber perdido al cometer tal error. «Papá me va a matar», pensó avergonzado, sintiendo más enojo hacia el mocoso mientras movía su varita nuevamente. Pero para su sorpresa, su varita todavía no llegaba a su mano, lo que le hizo levantarse la manga para investigar. «¿Qué carajo?», pensó en pánico porque no encontró su varita por ningún lado. Afortunadamente, Axel todavía estaba frente a él como un idiota, sin hacer nada. «¿Buscando algo?», preguntó Axel suavemente, moviendo su propia mano. Pero lo que llegó a sus manos no fue su propia varita. Era una varita de mal gusto con una empuñadura hecha de oro y gemas. También tenía el escudo de la familia Mikhailov. ¿Cómo lo consiguió? Bueno, sus manos podrían haberse resbalado cuando el tipo lo empujó repetida y groseramente. «Tú, ¿cómo te atreves siquiera a tocar mi varita? Te voy a matar esta noche», dijo, poniendo su mano en su bolsillo para sacar su otra varita. Pero, por desgracia, una vez más se sintió decepcionado cuando Axel movió la otra mano. «No te molestes», dijo, girando la otra varita en su mano. No había alegría ni triunfo en su rostro. Simplemente miraba a Mikhailov con el rostro completamente desprovisto de emociones. «¿No tienes más, supongo?», le preguntó a Mikhailov, quien actualmente comenzaba a encontrar la expresión de Axel un poco desconcertante. Aquí no se permitían dispositivos de almacenamiento, ya que en ellos se podía llevar cualquier cosa, así que Mikhailov realmente no tenía nada. «Devuélveme mis varitas ahora, asqueroso pedazo de mierda. No puedes permitírtelo incluso si tu madre se vendiera. Quebrar. Quebrar. Lo estás poniendo muy difícil», dijo Axel con voz reprimida, mientras una pequeña parte de las emociones que había estado reprimiendo se escapaban, haciendo que sus manos soltaran ambas varitas. Incluso sus ojos color ámbar estaban empezando a tener un tono azul ahora. Si no fuera por su oplumancia superior, podría haber terminado matando al tipo ahora. Pero, lamentablemente, Maximilian no tenía el mismo control que Axel. Al ver sus varitas rotas, se perdió por completo mientras corría hacia Axel. «¿Cómo te atreves? Te juro que te ataré y te haré mirar cómo me caso con Martina y...» «Cortar». Maximilian de repente gritó de agonía cuando encontró su lengua atravesada por el borde roto de su propia varita, llenándole la boca de sangre. Antes de darse cuenta, estaba tirado en el suelo con Axel sentado encima de él, sus rodillas sujetando ambas manos de Mikhailov mientras lo miraba sin emociones. «¡Bam!», asestó su primer golpe, sacudiéndose por completo a Maximilian hasta las cuencas de sus ojos. «¡Bam!». Luego segundo. «Bam! Bam!». Tercero cuarto. «Bam! Bam! 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 Bam!». Axel comenzó a lanzar golpes sobre el chico, mientras seguía curándolo en secreto usando EAL.
para no dejarlo desmayarse. Borrar. Un hechizo llegó a su dirección a muy alta velocidad, pero estaba protegido por un escudo que definitivamente fue lanzado por Martina, ahorrándole a Axel el esfuerzo de esquivarlo. Bam. 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 Axel no se detuvo en absoluto, golpeando metódicamente a Maximilian. Durante todo este tiempo, su expresión no cambió, y sus manos tampoco se detuvieron a pesar de los miserables sollozos de Maximilian y el ruido de la multitud. Era como una máquina, con la única función de golpear, mientras sus ojos sin emociones miraban directamente a los de Maximilian. Tú, aléjate de ella. Dijo entre sus golpes, su rabia no desaparecía. Sabía que Martina no necesitaba que él la protegiera y ciertamente sabía que ella podía protegerse a sí misma. Pero había muy pocas personas en las que realmente podía confiar, todas las cuales había ganado después de años de soledad. Aún más difícil fue confiar en ellos, haciéndose vulnerable a su traición. Y cuando vio al tipo tratando de forzar a Martina, una ira candente se apoderó de él, obligándolo a usar oclumancia para evitar tomar las acciones equivocadas. No estaba satisfecho con simplemente matar al tipo, y ciertamente no estaba satisfecho con dejarlo irse después de algunas heridas. Legilimancia. Máximo. Por eso entró en la cabeza de Maximilian, rompiendo las barreras como si estuvieran hechas de palidez. Una vez en lo más profundo, finalmente comenzó a hacer un uso real de la legilimancia. Implantación del pensamiento. ¿Se había atrevido a intentar obligar a Martina? Bien. Axel se asegurará de que nunca más pueda obligar a ninguna chica. Lo gracioso, nadie sabría que fue obra suya. Capítulo 94. Martina en peligro. Bam. 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 En el elegante salón de baile de los Valentino, se estaba produciendo un evento espantoso en medio de los gritos agresivos y los gritos de la multitud. Todos estaban congregados alrededor de un círculo, en el que golpe tras golpe aterrizaba en la cara de Maximilian mientras Axel se sentaba encima de él, inmovilizándolo. Gotas de sangre salían con cada uno de sus golpes, algunas incluso aterrizaban en su rostro, pero Axel no se detenía, sus puños ensangrentados repetían meticulosamente la misma acción con la misma intensidad. Mientras tanto, en la plataforma elevada, los Valentino. Exclamación de cierre. Quedaron completamente estupefactos. ¿Cómo consiguió las varitas?, preguntó Enzo, riéndose de incredulidad. No podían entender cómo Axel consiguió siquiera las varitas de Maximilian. Habían estado lamentando su imprudencia e inmadurez por aceptar tal desafío, esperando que perdiera, pero ¿quién sabía que tenía algo así planeado? Resulta que el niño estaba más que preparado para ello. Ni siquiera necesitaba sacar su propia varita. Y lo que fue más impactante fue la forma en que estaba respondiendo a la situación. Verlo continuamente atacando al heredero Mikhailov en medio de tanta gente importante, incluido Andrei Mikhailov, sin ningún miedo, tenía un nivel diferente de salvajismo. Alessandro se miró las manos que temblaban debido a la emoción. Tenía que aceptar, había pasado mucho tiempo desde que algo hacía que su sangre bombeara así. He querido hacer esto desde hace mucho tiempo. Eso le enseñará a ese bastardo de Mikhailov a mantenerse alejado de mi tina. Exclamó mientras reía. Ese es mi yerno. Dale más. Él aplaudió, su voz ahogándose en los gritos y vítores de la multitud. Francesca, en cambio, lo veía de otra manera. No es algo de qué alegrarse. Dijo, luciendo siniestra, sin dejar de mirar a Axel. ¿De qué estás hablando, mamá?, preguntó Endo desconcertado. Mira cómo está protegiendo a Tina. ¿No es esto lo que queríamos? Francesca negó con la cabeza. No me preocupan sus calificaciones. El niño tiene suficientes capacidades mágicas para dominar su varita hasta el punto de provocar daños graves, una hazaña que podría ser imposible de lograr incluso para Martina. Y, sin embargo, eso no es lo más peligroso de él. Dijo, deteniéndose ante sus expresiones de desconcierto. Mírale ahora. Dijo, mirando a Axel que todavía golpeaba a un Maximilian de alguna manera consciente. Está golpeando al heredero de la familia Mikhailov delante de todos, y se saldrá con la suya. ¿Y cuánto de sus extraordinarias capacidades mágicas tuvo que mostrar para que esto sucediera? Ninguno. Por mucho que lo provocaran, esperó hasta el inicio del duelo para atacar.
Sus condiciones fueron: ninguna interferencia y un cuchillo Mikhailov. Entonces, los Mikhailov, la familia de la mafia rusa más peligrosa, no pueden hacer nada mientras su heredero es golpeado atrozmente frente a ellos. No solo eso, para echar sal en la herida, también tienen que otorgarle la protección de su familia al niño. No solo logró vengarse 10 veces por todos los insultos, sino que también logró mantener sus habilidades ocultas y garantizó su propia seguridad. ¿Cuántos niños de 13 años pueden hacer eso? María tenía una expresión de asombro en su rostro. No lo pensé de esa manera. Realmente es extraordinario. Sí. Estuvo de acuerdo Enzo. ¿Pero cómo es eso algo malo?, preguntó desconcertado. Francesca suspiró. A partir de esto, y de sus hazañas pasadas, que incluyen tomar a Enzo como rehén mientras él mismo todavía estaba lisiado y romperle el cráneo a su enemigo con una bludger y salirse con la suya, se puede ver que puede guardar rencor, y. Él no es alguien a quien quisieras tener en tu lado malo. Sí, eso sería. Oh. Entonces, de repente, se dieron cuenta. Y ahora, mientras miraban a Axel todavía golpeando el rostro ensangrentado de Maximilian que se había vuelto más allá del reconocimiento, la escena de repente parecía más escalofriante de presenciar. ¿La cagamos, no?, preguntó Enzo, su expresión alegre desapareciendo. Simplemente lo habían jodido para evitar el enfrentamiento con los Mikhailov. Definitivamente guardará rencor por esto, ¿verdad?, preguntó María, ahora encontrando aterrador a Axel. Con lo que han hecho, definitivamente lo han cabreado. Alejandro se encogió de hombros. Te preocupas demasiado. Esto es solo un asunto menor comparado con lo que le estamos ofreciendo. Seguro que podríamos haberlo distanciado de nosotros, pero creo que vale la pena si queremos evitar una guerra. Dijo con desdén. Francesca negó con la cabeza. Es posible que todavía lo estés subestimando, querida. Tenga en cuenta que aún no conocemos sus verdaderas capacidades y no conocemos su potencial futuro. Entonces tengo que preguntarme. ¿Realmente valió la pena? Mientras tanto, Axel ya había entrado en la mente de Maximilian. Pero antes de ponerse manos a la obra, decidió realizar un escaneo rápido del cerebro del tipo para obtener información útil sobre sus nuevos enemigos potenciales. Y tuvo que admitir que fue una mala decisión. Mucha información se le vino a la cabeza a la vez, y el contenido de la información... ¡Mierda! Axel casi corta la conexión. Este tipo era, hecho un desastre. Realmente un desastre. Sus pensamientos y las cosas que había hecho, merecía ser torturado hasta la locura. Por un lado, le gustaba imponerse a las mujeres. Las tomaría de diversas formas, cada una más desordenada que la otra, y la mayoría de ellas terminaban con la muerte de la mujer y, a veces, no termina ni siquiera después de su muerte. Y luego hubo otras escenas también, cosas que no se pueden mencionar. Uf, menos mal que aún no he cenado. Pensó Axel con absoluto disgusto. Y pensar que este chico quería casarse con Martina. Axel solo quería obtener información útil antes de comenzar, pero decidió sellar la información y ponerse manos a la obra para salir rápidamente de la mente degenerado. Implantación del pensamiento. Profundizando en la cabeza de Maximilian, Axel encontró la parte que controlaba los impulsos sexuales y violentos de Maximilian, y comenzó a cambiar sus pensamientos actuales e implantar otros nuevos. Esta era la verdadera legilimancia. Tener la capacidad de alterar la mente de la otra persona. Pero, como todavía no era competente en hacer esto, era solo temporal y no podía cambiar la naturaleza de la víctima. Es decir, si son malvados, seguirán siendo malvados. Solo puede hacer que dirijan el mal hacia otras cosas. A ver, en lugar de mujeres, dirijamos sus impulsos hacia hombres malvados, y en lugar de niños, hagámoslo animales como Acromántulas y Grindylows. Además, algunos de los impulsos, debería dirigirse también a los miembros de la familia. Axel salió de la mente del chico con bilis subiendo a su garganta, sus oídos de repente una vez más zumbando con el ruido de la multitud. Dejó de canalizar curar. Y le dio a Maximilian un último golpe, destrozando la mandíbula del tipo y dejándolo inconsciente. Salud. Se escucharon vítores ensordecedores entre la multitud, y Axel se levantó lentamente y se echó hacia atrás el cabello con su mano ensangrentada, revelando su rostro salpicado de pequeñas gotas de sangre, un testimonio de cuán brutales eran realmente sus golpes.
Miró a Andrei, el padrino de la mafia rusa, y giró el cuchillo Valentino en su mano, haciendo un gesto para cumplir rápidamente la apuesta y darle un cuchillo Mikhailov. El cuchillo. Dáselo a él. Sí. Cuchillo. 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 Jefe, ¿realmente vamos a...? Preguntó uno de los hombres de Andrei mientras la multitud comenzaba a clamar. Andrei maldijo. ¿Crees que tenemos otra opción? No es nuestro territorio. Dale ya el cuchillo. Entre los aplausos de la multitud, se entregó un cuchillo brillante a Axel, que ahora tenía un cuchillo en cada mano, uno de la familia Valentino y otro de la familia Mikhailov. Guardando ambos cuchillos en el bolsillo, salió furioso del salón de banquetes, con Martina corriendo tras él. Vamos a salir de aquí. Iniciar el plan B. Dijo Andrei después de crear una barrera de cancelación de ruido alrededor de él y sus hombres. Incapaz de soportar la humillación, decidió implementar su plan alternativo. ¿Plan B, jefe? ¿Es realmente el momento adecuado para hacerlo? Preguntó uno de sus hombres. Andrei tenía una sonrisa maliciosa mientras miraba hacia la salida. Con la mayoría de los guardias adentro, sí, puedes apostar tu trasero a que es el momento adecuado. Piénsalo de nuevo, Andrei. Significa guerra. Dijo Sergei, su hermano. Sin mencionar que tendremos que ayudarlos. Si vamos con eso. El plan B era muy arriesgado, definitivamente iniciaría una guerra entre las dos familias. Y para implementarlo, también pidieron prestada ayuda a personas muy peligrosas. Si realmente lo hicieran, también tendrían que devolver el favor. Andrei se burló. Ya hemos tomado prestadas las reliquias, tendremos que ayudarlos de cualquier manera. Con esta humillación, no me importa en absoluto una guerra. Contamos con su ayuda esta vez y si el plan tiene éxito, tendremos una gran ventaja. Sergei sabía que ahora no había manera de convencer a su hermano. Suspirando, decidió que intentaría mantener el daño al mínimo. Al despedirse, los Mikhailov se marcharon rápidamente usando el traslador, llevándose consigo a un Maximilian inconsciente y desviado. Por otro lado, al salir del salón, Axel se agarró la cabeza y sentía como si se estuviera partiendo por la mitad. El alto nivel de legilimancia que había realizado consecutivamente resultó ser más agotador de lo que había imaginado. Axel. Espera. Axel. Martina intentó perseguirlo, pero Axel no estaba de humor para enfrentarla en ese momento. Activando el sigilo y el juego de pies arcano, rápidamente la perdió y deambulaba solo al azar. Solo se detuvo cuando estuvo a una milla de distancia de todo el ruido. Su dolor de cabeza no desaparecía y el contenido maldito que había entrado en su cabeza debido a Maximilian no ayudaba. Algo le había estado molestando en la cabeza desde que decidió usar legilimancia en Maximilian. Y Axel necesitaba un poco de silencio para descubrir qué. Al llegar a un lugar tranquilo, rápidamente comenzó a pensar en la información que su cerebro ya había procesado. Axel no quería nada más que borrar esto de su mente, pero tenía la sensación de que se había perdido algo importante, lo que lo obligó a recordar qué era lo que había visto. Maldita sea. Maldijo mientras su mente mostraba otra pieza de información maldita. El cabrón enfermo de Maximilian era verdaderamente malvado. Mientras se desempeñara bien en su entrenamiento y educación, los Mikhailov le habían permitido hacer cualquier cosa que deseara desde su infancia, lo que lo llevó a ser cada vez más repugnante a medida que crecía. Había pasado casi media hora, y todo lo que Axel había logrado deducir después de acceder a casi la mitad de la información era lo degenerado que era Mikhailov. Y pensar que estaba tan seguro de que se casaría con Martina. Pensó Axel, recordando los recuerdos de las fantasías del chico. Esperar. Axel se detuvo ante ese pensamiento al darse cuenta de lo que estaba mal. Ese cabrón estaba tan seguro porque ellos van a secuestrar a Martina. Los ojos de Axel se abrieron cuando finalmente accedió a la información correcta. Pero rápidamente se calmó. Este lugar está rodeado de protecciones irrompibles. No hay manera de que puedan tener éxito. Indagando más, no encontró casi nada más en el montón de información aleatoria que había logrado recopilar. Debe ser una falsa alarma. Pensó, repasando la última información. Pero entonces, sus ojos casi se salieron de sus órbitas debido a la pura sorpresa que sintió cuando un nombre familiar apareció en sus recuerdos. Kraken.
Una repentina sensación de aprensión se apoderó de él cuando se dio la vuelta para buscar a Martina. Pero, por supuesto, él no podía verla. La había dejado sola. Pero entonces, timbre. Misión especial recibida. ¿Qué? Como para hacer realidad sus temores, el sistema le entregó una nueva misión. Protege a Martina. Martina Valentino, tu valiosa aliada, podría ser secuestrada por sus enemigos. Detén a los secuestradores antes de que lo consigan. Axel desapareció de su ubicación. Ojos arcanos. Máximo. Juego de pies arcano. Máximo. Acrobacias arcanas. Máximo. Ni siquiera leyó las recompensas antes de salir corriendo a toda velocidad, regresando rápidamente al camino por donde había venido. Pero, por desgracia, Martina no estaba por ningún lado. Sistema. ¿Dónde está ella? No puedo ayudarte directamente en misiones, Axel. Joder, lo sé. Pero te mataría hacerlo esta vez. Preguntó, sus ojos explorando todos los lugares mientras corría. No hubo respuesta del sistema y Axel se calmó, sabiendo que su pánico no ayudaba a mejorar la situación. Hizo que su mente se concentrara. Cerrando los ojos, activó otra habilidad. Super sentido. Máximo. Sus sentidos se intensificaron a un grado aterrador y, de repente, pudo percibir todo al extremo. Sus ojos no eran de mucha utilidad aquí debido a la abundancia de árboles e infraestructura aquí, pero, su nariz captó el familiar aroma a lavanda, lo que le hizo abrir los ojos. Pero junto con el agradable aroma, también estaba el aroma cobrizo de sangre. Límite de ruptura. Axel activó instantáneamente la habilidad que había decidido no usar a menos que se encontrara en una situación absolutamente desesperada. Será mejor que no te lastimen. Murmuró, corriendo a la mayor velocidad posible. La sangre de Damien Malcolm estaba hirviendo en este momento. Su familia, los Malcolm, no era una familia corriente. Han sido vasallos leales y de confianza de la propia gran familia Mikhailov. Bajo las órdenes de Mikhailov, habían emigrado a Gran Bretaña para extender sus poderes en este país en rápido crecimiento. Habían florecido, elevando aún más la posición de su familia y solidificando aún más su lealtad mediante los beneficios que proporcionaban a los Mikhailov. Y así fue como tuvieron la oportunidad de secuestrar a Martina. Como nadie sabía realmente que eran vasallos leales de la familia Mikhailov, inicialmente se les encomendó la tarea de casar a Martina con un miembro de su familia, ya que los Valentino no aceptarían una propuesta directa de los Mikhailov. De esta manera, los Mikhailov contarían con el apoyo de la familia Valentino a través de su vasallo, los Malcolm. Pero, ¿quién sabía que la familia Mikhailov de repente tendría en sus manos una maravillosa pieza de tecnología que haría posible secuestrar a Martina? Era una misión suicida, que naturalmente recayó en la fuerza más leal y capaz de Mikhailov, la familia Malcolm. Cuando se enteró, también quedó, al principio, devastado. Su Martina iba a casarse con ese bastardo de Maximilian. Pero entonces decidió ofrecerse como voluntario para dirigir él mismo la operación. Pensó que, como Martina ya estaba condenada, bien podría darle un último adiós. Quería venganza por todas las veces que la tonta lo había rechazado. Y al final, ¿a quién eligió? Alguien como ese bastardo de Axel. ¿Cómo podía dejar que esa tonta se saliera con la suya? Entonces, durante el secuestro, podría haber algunos accidentes. Pero podrían arreglarla justo antes de que él se la presente a los Mikhailov. Por eso exactamente, su sangre estaba hirviendo mientras deambulaba por la finca de Valentino en busca de Martina. Él y sus hombres estaban actualmente escondidos en una especie de burbuja invisible, lo que les permitía sortear todo tipo de barreras. Solo una cantidad limitada de hombres podían caber en esta cosa, por lo que había traído lo mejor de su familia. Habían traspasado las barreras usando esta misteriosa tecnología después de recibir la noticia de que Martina se encontraba actualmente afuera, sin ninguna protección significativa. En cuanto a su participación, no fue difícil. Se necesitaba a alguien para liderar a estos hombres, y él era un segundo hijo, no exactamente la persona más importante de la familia. De todos modos, su hermano podría matarlo en el futuro. Si intenta luchar por la sucesión, ¿por qué no permitirle realizar esta misión? Entonces, ¿dónde está ella? ¿Ya llegamos?, preguntó, apresurándose junto con todos los hombres. Llevaban más de media hora corriendo, siguiéndola. Su espía del grupo la había estado siguiendo en secreto, informándole su información en tiempo real.
Su ubicación cambia constantemente, jefe. Ella está tratando de encontrar a alguien. Pero ya casi la hemos alcanzado, informó su subordinado. Entonces, ¿todos conocen el plan?, preguntó. La capturamos rápidamente y matamos a los testigos. Después de eso, haz lo que te digo, dijo. Su voz temblaba ligeramente debido a la emoción. Por fin iba a tener a Martina. Con solo recordar ese hermoso rostro, su corazón comenzó a acelerarse. Me voy a divertir mucho antes de regresarte, Martina. Fin del vídeo. Con esto terminamos el video. Recuerden que si quieren más contenido como este, no olviden suscribirse y dejar su like. Pásate por mi canal para ver más fics como estos, y sin más que decir nos vemos la próxima.